Podés vernos en vivo en ecomedios.com. Contenidos audiovisuales. Conectate con nosotros. Facebook.com/Ecomedios 1220. Aquí damos comienzo a Italianos y sus negocios. Un programa dedicado a la promoción de negocios de empresas italo-argentinas, a las oportunidades comerciales procedentes de Italia, inversiones, productos, música, entrevistas y buenos negocios. Promueve la Cámara de Comercio Italiana en la República Argentina. Producción general, Arturo Curátola. Estimados oyentes, tengan ustedes muy buenas tardes. Una nueva edición de Italianos y sus negocios que está auspiciado, como ustedes han escuchado, por la Cámara de Comercio Italiana en la República Argentina. Vamos a darle entrada a nuestro conductor, doctor Francisco Tosi, y quiero recalcar la actuación en este trabajo que nos permite a través de la telefonía hacer el programa de don Gerardo Subiraga, un técnico de primera calidad. Gracias, Gerardo. Adelante, Francisco, buenas tardes. Hola, Arturo, buenas tardes. También adhiero a la felicitación a Gerardo, que ya hace casi años diría, es un pilar en nuestro programa, que si no, no lo podríamos hacer. Hoy vamos a tener, si Dios quiere y las comunicaciones lo permiten, 3 invitados, Arturo. Bueno, adelante. Azucena Siverino, de Speed Transport, que es transporte internacional, que nos va a contar el panorama de lo que es el transporte terrestre a Brasil y a Chile y lo que es el transporte marítimo y aéreo con Italia. Recordemos que la empresa ha sido premio de la Cámara de Comercio Italiana en el 2019, así que va a ser muy interesante escuchar el panorama que tiene de cómo están funcionando las cosas. Y luego al abogado Eduardo Bonis, socio del estudio Navarro Castex, que también nos va a contar o nos va a tratar de explicar, porque no es fácil entenderlo, cómo se manejan ahora los contratos en tiempos digitales, porque hasta una carta documento que antes uno simplemente la mandaba desde el correo, hoy ya es una cosa totalmente diferente, porque no es fácil ir hasta el correo con la carta documento, porque uno no está dentro de las actividades incluidas, no la reciben, bueno, toda la cuestión de lo que es lo contractual en tiempos digital. Y sobre el final, es posible que tengamos, y yo realmente me gustaría mucho escucharlo, a Nelson Pérez Alonso, presidente de Claves, que ya lo hemos tenido en el momento que lo hacíamos en el programa En el Piso, que son estudios sectoriales e investigaciones de mercado con una mirada muy interesante en la actualidad de estos tiempos de cuarentena y de aislamiento, y también una generosa actitud que ha tomado para compartir sus estudios sectoriales. ¿Te parece bien? Digamos que la información que genera Pérez Alonso son realmente concretas y muy importantes, que orientan a dirigir el negocio de una manera eficiente, ¿no? Mira, ¿te puedo felicitar, Arturo? Claro, ¿a quién? A vos. ¿Por qué, tus artículos? Quiero inclusive compartir con la audiencia, muchos lo habrán leído, tus artículos sobre la problemática de los proveedores del Estado. Sí, realmente compleja, porque bueno, se nota todos estos días grandes títulos de lo que estaría comprándose mal, pero también hay una parte de un sector que la comunidad empresarial y los funcionarios parecen desconocer. Las reglas, si yo le digo a la audiencia que hay más o menos 1.500 reglamentos en los cuales compran el Estado, las provincias, los municipios y las empresas estatales, ¿ustedes me pueden creer? Todos 1.500. 1.500. Entonces uno tiene que ser un experto preciso para darse cuenta y cómo concretar negocios con el Estado. Por eso mucha gente que después de entrar así como de una forma que normal, corriente, como la haría con una empresa, después me llama para pedir asesoramiento y de cómo salgo de esta, cómo cobro. Yo les cuento una anécdota sola, ¿no? Hace muchísimos años
hice una licitación con ferrocarriles, cuando era el ferrocarril Sarmiento. Entonces decía, ahí pago 30 días. Yo hice la licitación, no la cumplí y la entregué. Cuando fui a los 30 días era el mes de julio. Entonces digo que decía ahí, decía, estamos pagando el mes de mayo. Bueno, bueno, dije, falta un mes más o menos. No, señor, mayo del año pasado, me dijo. o sea que es normal. Y hoy en día, no nos riamos tanto, que hoy en día en la provincia de Buenos Aires hay contratos del año pasado y del 2018 que aún no se han pagado. O sea, que esto es una cosa muy especial, tiene características muy definidas, que no cualquiera puede ser un proveedor del Estado conociendo todas las reglas que requiere no solamente en un organismo, sino quien pretende serlo en varios organismos. Pero sería interesante para otro programa. Quiero hacer una mención que de Roma nos saluda en este momento y nos da el augurio de Buena Pascua nuestro amigo Pino Parisi, que nos llama siempre para agradecerlo. Mira, quiero hacer una mención sobre el tema de la Cámara de Comercio Italiana, que tenemos que decir que estamos en 47 países y somos 74 cámaras, y que en este momento, por ejemplo, nos están llegando una cantidad de ofrecimientos de otros países de elementos necesarios para este combate que tenemos ahora con esta peste maldita, ¿no? Entonces nos llega, por ejemplo, de Polonia, nos llega de Italia, nos llega desde China, nos llega, o sea, las cámaras de comercio de estar en 74 países van recogiendo ofrecimientos necesarios. Yo lo he puesto en conocimiento de las autoridades de la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, bueno, ustedes necesitan algo, aquí hay gente que está ofreciendo millones de barbijos, bueno, y otros elementos. O sea, la Cámara es un centro de negocio mundial. Así que los que escuchan no se pierdan la oportunidad de asociarse a nuestra Cámara, pudiendo llamar en estos momentos al teléfono 4816-5900 u otras informaciones que acá queda en manos de Francisco la conducción del programa. Adelante, Francisco. Sí, además que pueden entrar a nuestro sitio con gran facilidad, y ahí tienen distintos teléfonos, inclusive un WhatsApp, donde pueden comunicarse y dejar las inquietudes, porque muchas veces, bueno, yo he observado algo y seguramente lo está ocurriendo con muchas personas, con esta cuestión del trabajo domiciliario. Uno trabaja mucho más, porque está continuamente en la búsqueda, en la exploración de cosas y de oportunidades, y esto de la Cámara de Comercio vale la pena darse un paseo por el portal nuestro, y de esa manera, digamos, evaluar, porque va a haber un después del coronavirus, va a haber algo, claro, va a haber una necesidad mucho más grande todavía de lo que estamos aparentemente ahora viendo en un ambiente de parálisis, ¿no? Así que la Cámara de Comercio Italiana en la Argentina hoy, me parece, es de las instituciones que seguramente van a conducir y accionar lo que va a ser la salida para el después del coronavirus. Pero vamos a una situación del momento. ¿Cuál es la situación financiera? Estamos a la espera de alguna normativa que emita el Banco Central para todos aquellos casos de cheques rechazados, para los cuales ya emitió la comunicación 6950, pero para permitir al emisor y al endosante el segundo depósito, pero no así aquellos que tienen negociados los cheques en el mercado. Vale decir, la mayor parte de las empresas, que sobre todo las industriales, venden a un plazo entre que lo fabrican y lo facturan y lo cobran mucho mayor al plazo que le pagan a los proveedores. En consecuencia, tienen que pagar esa diferencia que se llama capital de trabajo. Ese capital de trabajo, CAME estima que en el mes de abril hay en el mercado negociados cheques por 88.000 millones de pesos, es decir, bastante más de 1.100 millones de dólares. El porcentaje de rechazo que se está observando está siendo creciente, pasó de un 12%, hoy está superando el 20%, puede llegar al 40%. ¿Cómo? Qué bárbaro, que ha aumentado considerablemente, ¿no? Claro, pero vos imaginate que aunque fuera lo que era hace una semana atrás, que estaba en el 20%, eso está hablando de 220, 230 millones de dólares de capital de trabajo de empresa PYME.
Claro, y eso claro. está comiendo toda la posibilidad de mantenerse en un momento en donde, salvo algunas que están en el rubro salud y alimentos, nadie está facturando, ni produciendo ni facturando. Por supuesto. Entonces, claro, es complejísima la situación. Sí. Y te digo más para agregar algo más, que el Estado a sus proveedores tampoco le está pagando. Y el Estado tiene el 15% aproximadamente, ahora mucho más, del Producto Bruto Interno. O sea que si la cadena de pago también se va a cortar por este lado. Vamos a contar qué es lo que están haciendo en Italia. En Italia la mayoría de las regiones, que vendría a ser como las provincias nuestras, están obligando a su tesorería, obviamente hay un esfuerzo a nivel nacional muy grande, eso dicen, digamos, que los apoyos financieros para salir primero para tramitar, cursar esta parte del virus y para salir van a ser del orden de 400.000 millones de euros, que es más de un Producto Bruto argentino y 20% del Producto Bruto italiano. Yo iba a decir que las regiones están obligando sus tesorerías a pagar a 7 días todas las facturas de proveedores resultantes de ventas al Estado regional. Es más lógico, claro, por supuesto. Y el otro punto que es importante también comentar de cómo están haciendo otros países, que Estados Unidos directamente dispuso que se depositara en las cuentas corrientes de todos aquellos registrados entre $1.200 y $1.500, ¿no? Independientemente de los sueldos y todo. Pero en Italia, que es en ese sentido una economía más pequeña que Estados Unidos, se ha dispuesto dos medidas muy importantes que acá creo que van a ser necesarias. Uno, todos los vencimientos de impuestos nacionales, y después cada región y municipio disponen según eso, se pasaron al 31 de julio. Todos. Bueno, bastante oxígeno, ¿no? Claro, bastante oxígeno. Claro. Y por otro lado, todos los préstamos, sobre todo las empresas pyme, para pagar los sueldos, están garantizados porque el propio Banco de Italia está destinando la nómina que tienen registrada en el INPS, que vendría a ser como la ANSES, o sea, todos los trabajadores formales acá en la Argentina se les depositan las cargas sociales en la ANSES. Por lo tanto, en la ANSES se tiene la lista del trabajador de cada empresa. A esa lista, a las cuentas de esas personas, se le transfiere un sueldo según el mes anterior, el mismo sueldo que el mes anterior, sin pasar ni por, digamos, arbitrariedades o procedimientos o rutinas, ni de bancos ni de la propia empresa. ¿Qué te parece? Perfecto. Me parece magnífico. El Estado tiene también en Italia un acompañamiento total con la Unión Europea, lo que le permite un respaldo absoluto. Nosotros estamos aislados en nuestro país solo y tenemos que hacer una inventiva tal que nos permita sobrevivir. El gobierno está anunciando muchas medidas, pero no se están concretando. Algunos bancos que te dicen que te van a depositar la nómina, te piden las garantías digamos, bancarias internacionales de Basilea, por lo cual en ningún momento se van a poder concretar más de un 10 o 15%, o que tengan calificación bancaria. Esto escapa totalmente, ¿no? Tal es así que ha pasado el cuarto día hábil para el pago de los sueldos de marzo y hay muchos que todavía están pendientes. ¿No? ¿Qué, Francisco, me escuchás? Sí, perfectamente. ¿Me escuchás, Francisco? Hola, sí, hola. Perfectamente. ¿Sí? Te escucho muy bajo. Quería decir, ya tenemos a la tenemos a la invitada en el aire, pero antes quería agregar que el mes de febrero, el mes de marzo de este año, ha sido el más cálido de los últimos 60 años. Así que bueno, esperemos a ver cómo seguirá el tiempo. Bueno, me parece que Azucena está en el aire. ¿Estás ahí, Azucena? Buenas tardes. Hola, Arturo, buenas tardes. Buenas tardes, Azucena, ¿cómo estás? ¿Cómo están ustedes? Bueno, nosotros bien, bastante gracias. bien. Bueno, queda en tu mano la presentación, dale. Gracias, les agradezco la invitación a participar del programa. Azucena es la directiva de Speed Transport, que es una empresa italiana que opera en la Argentina y opera, digamos, en todo el mundo en realidad. Y la verdad que la hemos convocado, la hemos molestado para que nos cuente un poco, primero, cómo fueron los primeros días de la cuarentena
y después cómo se fue desenrollando, porque esa es la palabra que usamos en la preproducción cuando hablamos de esto, y cómo es la situación actual con el transporte terrestre a Chile, a Brasil, y con el naviero y, supongo, aéreo a Italia. Bueno, Francisco, la verdad que sí fueron, los primeros 15 días fueron muy difíciles, se nos presentó un gran desafío porque de un momento a otro tuvimos que reestructurar también la empresa, ¿no es cierto? O sea, tuvimos que empezar a organizar todo y dar todas las pautas para que nuestros empleados pudieran seguir dándole el servicio a los clientes desde sus casas. Así que una vez que nos organizamos, empezamos la operativa home office y asistiendo a los clientes de la mejor manera posible. Respecto de los embarques aéreos y marítimos, claro, nuestra casa matriz de Italia, imagínense, en ese momento estaban pasando uno de los picos máximos del problema, y la verdad que nos estaban preocupando muchísimo. Pero bueno, gracias a Dios, ellos se fueron organizando, turnando y haciendo la guardia para no dejar, varado el tema del trabajo, ¿no? Porque esta problemática que nos aqueja a todos nos afecta en lo laboral y en lo personal. Entonces, realmente había que organizar todo eso. Bueno, en Italia organizaron también de la modalidad home office y fuimos saliendo adelante. Los buques y los vuelos aéreos, para las cargas aéreas, salían, pero la verdad que con bastante irregularidad, ¿no? De repente uno tenía planteado salir una carga el 23 de marzo y esa carga terminó saliendo el 1 de abril, porque ¿Y eso por qué? no se... ¿Eso por qué? Claro, ¿por qué? Porque justamente se empieza a enlentecer el proceso por la reducción de personal y la reducción horaria, tanto en los puertos como en los aeropuertos. Entonces todo eso fue trayendo un proceso de enlentecimiento. Entonces aquel cliente que tenía que recibir a los 20 días su carga ya lo iba a recibir a los 30, y así fue todo el proceso, ¿no? En cuanto a nuestro país, claro, también estaba la dificultad que le estaban dando prioridad, debido a la contingencia, a todos los productos que tenían que ver con la coyuntura, es decir, el material sanitario. ¿Cómo? Claro. La salud, claro. Claro, exactamente, la salud, los alimentos y el equipamiento médico, con lo cual todo lo otro que estaba llegando en esos días, por ejemplo, o que tenía que exportarse, quedaba almacenado, y los despachantes debían consultar y pedir autorización ante la aduana para ver si podían proceder con el retiro de esa mercadería o con la exportación de esa mercadería, ¿no? Porque realmente el momento fue tan difícil, los primeros 15 días, que todo se vio bastante alterado. Bueno, después se empezó a flexibilizar un poco, entonces, ahí se fue organizando un poco mejor. Además que yo creo que es como todo, ¿no? El desafío mayor fue, primero, sobrellevar el impacto que tuvimos todos, ¿no? Y después, alinearse y, entre todos, ir viendo cómo se podía organizar la tarea para que no se viera del todo paralizada, porque... ¿Y cómo estamos ahora? Mira, te comento. Esta flexibilización que ha dado el gobierno en cuanto a los productos, bueno, eso también da como, no te puedo decir, como una fuerza un poco más optimista para la economía en general y para las empresas también, porque quiere decir que sus productos van a poder empezar nuevamente a salir y a ingresar. En cuanto a los terrestres, por ejemplo, con la frontera de Brasil y de Chile, esos no se han visto interrumpidos porque... No se vieron interrumpidos, volvemos a lo mismo, ¿no? Con cierta irregularidad en los tiempos, debido a la reducción de personal. Azucena, una preguntita, perdona que te interrumpa. Ahí creo que han tenido serios problemas los choferes de Chile para ingresar en Argentina, y en territorio argentino hay provincias que no le permiten ni bajarse del camión. ¿Sabes cómo es ese tema? ¿Tenés noticias al respecto? Mira, te comento, eso también ya se ha flexibilizado un poco, o sea, lo que no se vio interrumpido fue el cruce de las fronteras, y por supuesto también siempre chequeando qué mercadería iba a ser. Lo que pasa que, mira, acá realmente también se trabajó mucho en equipo con todos los despachantes, ¿no? Y los empresarios. ¿Por qué? Porque antes, y nosotros que organizamos el transporte, el flete, ¿por qué? Porque primero había que averiguar si esa mercadería tenía aprobación
para poder salir o ingresar del país. Si no, no se organizaba el despacho, ¿no es cierto? Entonces, si te decían que sí, que bueno, luego había demoras en frontera, pero esa carga salía o ingresaba del país. Esto pasó en Chile y pasó con Brasil también. Claro que internamente sí tuvimos ciertas limitaciones para, como vos decís, determinadas, por ejemplo, en Rafael había limitación para que no entraran los choferes, pero eso ya después se flexibilizó, porque los choferes, como el transporte terrestre y como todos los operadores de comercio exterior, estamos dentro de la excepción de la cuarentena obligatoria. Y específicamente los transportistas, ¿qué pasa? Vos sabés que los camioneros tienen que presentar una declaración jurada de salud, y además la empresa de transporte también presenta una información diciendo por qué este transportista, este camionero puede hacer el trabajo, porque cuenta con aislación, porque no tiene contacto con el resto, porque tiene todas las condiciones dadas como para preservarle la salud a él y a aquel con quien tuviera que contactarse, con lo cual, bueno, medianamente eso ya también se va organizando. Las fronteras, como te digo, en ningún momento se han cerrado, pero sí se frenó, y no todos los productos, por supuesto. O sea que, ¿no? Primero, Azucena, del punto de vista gremial, en camioneros la situación estuvo de total colaboración. Mira, en principio hubo bastante colaboración. Sí, yo ya no sé específicamente cómo es internamente el tema gremial, ¿no? Pero realmente, ya te digo, nosotros que manejamos transportes internacionales a Brasil y a Chile, no hemos tenido problemas con la coordinación de esos transportes. Pero bueno, tenían que ver con alimentos, con elementos de salud, con materia prima, porque también el gobierno en la última, los últimos 15 días, ahora de abril, ¿no? Han ampliado, como te decía, el espectro. Entonces también aquello que tiene que ver con todo lo que hace a la producción y a la rueda de la economía lo fue flexibilizando. Por ejemplo, repuestos. ¿Me comprendés? Entonces también eso puede ingresar al país para, claro, no frenar del todo las cadenas productivas, a pesar de que hay muchas empresas o plantas industriales que están en cuarentena, ¿no? Lógicamente. Azucena, una consulta. Ustedes tienen casa matriz en Milán, ¿verdad? Exactamente. Bueno, sí, ¿y cómo fue ahí la más situación? De 40 años. ¿Cómo? ¿Cómo fue la situación? ¿De repente desaparecieron del mapa o todos mantuvieron la actividad desde las casas desde un primer momento? Sí, absolutamente. Te aseguro que en ningún momento, porque ¿sabés qué pasa, Francisco? Nuestra tarea realmente es de gran importancia. ¿En qué sentido? Nosotros, como bueno, otras por supuesto, pero ¿qué sucede? Si uno tiene el compromiso de coordinar un embarque para un cliente, y por ejemplo es materia prima para producir alimentos, uno no puede decir, no lo voy a organizar porque estoy en cuarentena. No, lo que sí ha sucedido, que me pasa a mí en lo local, es que nosotros, por ejemplo, podemos hacer como en Italia, home office. Hay una parte de la tarea que empieza y se puede hacer todo a través de la tecnología, digamos, pero llega un punto que debemos estar presencialmente en las oficinas, porque tenemos que entregar, primero tenemos que ir y presentar la documentación a aduana, luego tenemos que entregarle la documentación al despachante de nuestro cliente, para que luego pueda liberar su carga o liberar el despacho de exportación. Y nos ha pasado que hemos tenido algunos empleados que no por falta de colaboración, pero sí por un gran temor al contagio, no han querido, por ejemplo, venir a la guardia en la oficina, porque dicen que viven con más gente. Hubo una semana que el puerto de Génova no operó. Entonces, la carga que debían salir, los buques que debían salir esa semana, salieron a la semana siguiente. Vamos a mencionar algo, Francisco, un segundo. Vos sabés que quiero mencionar, cuando hablamos de inconveniente, acá ha habido inconvenientes importantes, sobre todo en Ezeiza, pero hemos contado con una inestimable colaboración por parte del presidente de la Cámara de Importadores, el licenciado Rubén García, que ha actuado con una celeridad
y con una Sí. voluntad de sacar adelante los problemas que ya has resuelto, sobre todo aquellos que eran reactivos de diagnóstico, que obviamente por la urgencia eran necesarios. Debemos Claro destacar que sí. la colaboración de ese colega, ¿no? Claro que sí. Arturo, Azucena, justamente en el suplemento de comercio exterior de La Nación de hoy hay una opinión importante de Rubén García, presidente de la Cámara de Importadores de CIRA, que se refiere a algo que ya hemos hablado muchas veces, resolver la burocracia infernal. Hay muchas Exactamente. pequeñas cositas que van solucionando la burocracia infernal que tiene el comercio exterior. Totalmente, Bueno. totalmente. Pero mira, yo creo que como toda crisis trae grandes oportunidades y oportunidades de cambios también. Yo en este tiempo realmente he visto cómo se ha podido trabajar céleremente en lo que verdaderamente era lo importante. Como bien dice Arturo, seguramente esta persona actuó para que y tantos importadores como exportadores, el plazo de almacenamiento se extienda a un mes sin costo, al extra costo. Eso es muy bueno. Azucena, te tengo que agradecer porque tenemos que ir al corte de las 1:30. Así que Perfecto. muchísimas gracias por tu intervención. Para nada, muchas gracias a ustedes, les mando un gran abrazo y muy felices Pascuas. Gracias igualmente, gracias Azucena, muy amable. Felicidades. Gracias. Le pasamos a Gerardo. AM 1220. Estamos con vos. Estamos en vos. No aplaudamos al mosquito, combatámoslo en serio. Para combatir el dengue, el zika y el chikungunya, evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan. Usemos repelentes, coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta a contenedores para que no se acumule el agua. Si tenés fiebre alta, dolor de cabeza y dolor muscular, no te automediques y acudí al médico. Encontrá más información en argentina.gov.ar. Argentina Unida, Ministerio de Salud, Argentina Presidencia. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo, informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Podés vernos en vivo en ecohd.com.ar. ecohd.com.ar. Conectate con nosotros. Contestador 5-254-2353. Bueno, Francisco, estamos nuevamente en el aire. No sé si ya hemos recibido ya al invitado. No, o todavía no. Yo quería hacer un comentario, si me permitís, Arturo. Claro, por supuesto. Justamente en línea de lo que estaba diciendo antes nuestra invitada Azucena. La verdad que nosotros el año pasado, para el Jueves Santo, tú sí te acordás, que estábamos presencial y íbamos al estudio con mucha más facilidad que ahora, decidimos no hacer el programa. Y este jueves de este año, cuando yo te lo consulté, vos me dijiste, no, en estos momentos de crisis tenemos que redoblar los esfuerzos y aceptar la situación, hacerlo por teléfono con todas las dificultades que significa, pero tenemos que hacerlo. ¿Es así o no, Arturo? Tal cual. También tenemos que decir que, bueno, Gerardo, que nos acompaña técnicamente, ha permitido que todo esto hacerlo. Y además creo que es un momento que no puede estar ausente los empresarios ni tampoco nosotros con la Cámara. Es el momento de estar presente, de sumar y de mostrar que estamos vivos trabajando, que no hemos bajado los brazos, que como estamos acostumbrados nosotros, por lo menos los italianos, enfrentamos las cosas con firmeza para salir adelante. Entonces, que en este caso estamos invitando gente al programa que aporta soluciones y que muestra cómo los problemas los vamos enfrentando para cambiarlos en otro aspecto y llevar adelante las soluciones que se presentan, ¿no? Yo creo que estaba hablando recién con Azucena, ¿no? Y veo que dice, compran, una nota que salió en Perfil el domingo pasado, compran barbijos chinos pero no logran traerlos. Y por lo que dice acá Azucena, se van solucionando los problemas con fortaleza. O como lo que mencionábamos hoy con el amigo García, de CIRA, o sea, tenemos que demostrar que estamos presentes, que no hemos bajado los brazos y no los vamos a bajar. Mientras tengamos vida tenemos esperanza para seguir luchando. Este es un camino muy, muy duro, que sabemos que va a ser económicamente y lamentablemente también va a costar mucha vida, pero que tenemos que verlo
con una mirada al futuro. Sabemos que estas complicaciones van a ser muchísimas, pero bueno, también están las soluciones, porque la Argentina es un país que permite revancha. Nosotros hemos tenido caída tremenda. La última más cerca son las del 2001, y sin embargo las revanchas nos permitieron resolverlas. Y en esta oportunidad, creo que cuando hablamos de Semana Santa, compartimos contigo esta inquietud de seguir adelante y demostrar que los empresarios estamos siempre de pie enfrentando la situación. Y los que tienen que cambiar, ser versátil y cambiar, y hacer otra cosa o adecuarse a otra situación. No es fácil para nadie, pero para nosotros estamos acostumbrados a estos grandes cambios, ¿no? Sí, además pensá que inclusive personas que cuando más avanzan en el tiempo, bueno, el cambio resulta más complicado, y esto es flor de cambio, porque pasar de plataformas personales o en papeles a plataformas digitales, están demostrando muchas veces que hay personas con edad que tienen mejor reacción al cambio que otros más jóvenes, y hablo específicamente de los bancos, de las compañías de seguros, que siguen aferrados a una formalidad que evidentemente ya no va más. Mira, Francisco, tenemos al invitado en el aire, pero quiero hacer una mención. Una cosa es trabajar como empresario, que tenés que tener la mirada de crear todos los días, y una cosa es vivir de un salario público. Vos me hablas de los bancos y ya hablamos de la burocracia, tiene asegurado a fin de mes que le van a pagar. Nosotros no estamos asegurados a fin de mes para cobrar. Tenemos que ganarlo, crearlo, no importa la circunstancia, mirar hacia adelante y también hacer que nuestros empleados dependientes tengan su forma de vida aún en la más difícil de las circunstancias. Te dejo la presentación del invitado. Por supuesto, damos la bienvenida y las buenas tardes a Eduardo Bonis, abogado, socio del estudio Navarro Castex. Eduardo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Francisco? ¿Qué tal, Arturo? Buenas tardes. Y bueno, hola, Eduardo. Hola, Eduardo. Buenas tardes. Buenas tardes. Mira, de acuerdo a lo que habíamos hablado antes, nosotros ya nos hemos visto otras veces. El estudio es un colaborador muy importante de la Cámara de Comercio Italiana en la Argentina. Sabemos de sus actividades, bueno, además que estamos en contacto muy seguido. Pero ahora realmente han cambiado las circunstancias, y el mundo legal, que es tan formalista muchas veces y tan de procedimientos, bueno, ahora se encuentra con un desafío enorme. Y bueno, te dejo la palabra a vos, Eduardo, para que me cuentes cómo hacemos con la carta documento y los contratos. Desde ya, Francisco, que es una práctica que se ha aferrado bastante a la tradición, al papel y demás, pero bueno, esto está cambiando de un tiempo a esta parte con bueno, la digitalización de la justicia, y también afortunadamente hubo un cambio importante en lo que es el Código Civil desde 2015, que ha introducido bastantes modificaciones en lo que es la validez de los documentos electrónicos, para tenerlo en un texto normativo de tanta importancia como el Código Civil, y no una ley, que ya teníamos una ley de firma digital sancionada en el 2000, pero que tenía tantos requisitos y demás, que la verdad la firma digital, que es la que en sí se asimila a la hológrafa, que es la de puño y letra, era bastante difícil de conseguir. Ahora, lo que sí es importante es que después todo esto, como ser la consagración en el Código Civil, tiene su repercusión en la jurisprudencia, que van aceptando cada vez más la práctica de reconocer la prueba de los correos electrónicos. O sea, hoy no es tan fácil desconocer un correo electrónico. El correo electrónico se ha impuesto como una prueba importante, que además se conjuga con después cómo se pueden demostrar que las partes se comunicaban. Después tenés pericias que se pueden realizar fácilmente para poder demostrar que efectivamente un correo electrónico ha salido de la casilla donde uno pretende darle validez, con lo cual hay toda una cuestión en lo digital que hay veces que hasta incluso es mucho más efectiva que una firma. ¿Cuántas veces hemos hablado de firmas truchadas, redarguciones de falsedad y demás? Con lo cual acá lo que es importante es poder acreditar la autoría y la integridad, que eso muchas veces con los sistemas que incluso en forma corporativa se utilizan se pueden acreditar,
o bien ser un elemento de convicción bastante importante, que con otros elementos se pueden llegar a probar algo. Y bueno, toda esta situación del aislamiento nos ha empujado sí o sí a depender de los medios digitales. ¿Y ha habido según tu criterio o conocimiento, normas específicas que han cambiado hacia lo digital desde el 19 de marzo, o ha sido la práctica más o menos consensuada entre las partes sobre la base de normativa vigente antes? No, mirá, totalmente. Inclusive la IGJ ha sacado una resolución mediante la cual se permiten lo que son las reuniones de directorio, asamblea a distancia, que eso antes no estaba permitido, sino estaba específicamente incorporado en el estatuto. Hoy en día inclusive se permite si no está en el estatuto de la sociedad, con lo cual hay cuestiones que antes había sectores que eran reticentes a permitirlo, que ahora se vieron forzados a abrirse el cambio. Además, por ejemplo, hay cuestiones que vos mencionabas la carta de documento, y creo que hoy hablamos algo cuando veíamos algunos temas. Hay cuestiones prácticas que este tema del aislamiento hace que nos tengamos que volcar sí o sí a lo digital. Uno ve que el correo no está exceptuado de lo que es el aislamiento, pero el que va a mandar la carta de documento no. O por ejemplo tenés el poder en tu estudio, y después cuando inclusive si por ahí llegás a mandar la carta de documento y no te para un control, tenés el tema de quién te la recibe, el destino, no es efectiva. Entonces, hoy en día estamos cursando muchas notificaciones por correo electrónico, y jugando también a esa relación previa que las partes tienen, que hoy en día todo el mundo se comunica por mail, se piden constancias de recepción, cosa de no empezar a desconocer el envío, y hoy en día... Permitime agregar algo. Con respecto a lo que es el Estado Nacional y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, te indica que pongas un mail a disposición y es validez absoluta la notificación que te envía. Inclusive días pasados, el Banco Mundial, que ha llamado a una licitación internacional, te dice que escanees directamente los documentos y te da notificación legal al mail que vos le has enviado. En una palabra, esto que estamos hablando se está llevando a la práctica mucho más en el comercio, digamos, entre el Estado y los privados. O sea, más allá de lo que estás comentando vos con el aspecto legal, ¿no es cierto? Se está haciendo una práctica común. Es que con el anterior gobierno también hubo un impulso muy importante de la digitalización en el sector público, con la plataforma ETAD de trámites a distancia, después de gestión electrónica de documentos. Eso fue bastante efectivo en lo que es la relación primero las firmas de los funcionarios, que no tienen que estar en el soporte de papel, sino electrónicamente, y después en la relación con el privado, con el Estado. Eso fue bastante efectivo. Eduardo, vos que sos máster en Derecho Internacional Privado en la Universidad de Bolonia, en Italia. Sí. En Italia existe un sistema de relacionamiento con los trámites del Estado que es autodeclarativo. Es decir, uno tiene que presentar una declaración y es como si la estuviera de alguna manera haciendo como declaración jurada, ¿no? Sí. Y eso acá nunca se pudo organizar de esa manera, o nunca se quiso organizar. ¿Eso se debe a alguna cuestión jurídica o una cuestión práctica? No, mirá, de hecho, a ver, justamente ahora salió algo en virtud de las acordadas que han salido de la Corte Suprema y demás, empujando a la digitalización judicial en el árbitro nacional y federal. Vos sabés que bien vale lo que vos decís, porque las presentaciones que estamos haciendo los abogados a partir de cualquier escrito que presentemos ahora digitalmente tienen justamente ese carácter de declaración jurada, esforzando el tema de tener mucho mayor cuidado con lo que sale de tu computadora y vos exteriorizás en un expediente judicial. Vos te haces responsable con carácter de declaración jurada, que eso es así.
Y en lo que es trámites a distancia también, hay muchas presentaciones que tienen ese carácter, porque digamos es la forma que tienen de tener más eficacia a eso que vos estás exteriorizando hacia una dependencia pública. Con lo cual hay una especie de tendencia en ese sentido. Sí. Otra pregunta, ¿los tribunales están parados? ¿Hay feria judicial hasta cuándo? Mira, hay feria judicial, en algunas jurisdicciones se declararon inhábil, en Provincia de Buenos Aires se declararon inhábiles estos días, Nación también, la ciudad también, en una suerte de asueto y feria. Lo que sí están tramitando son cuestiones urgentes. Justamente salieron 2 acordadas, en una se especificaron qué son los trámites urgentes que iban a permitir concurrir a tribunales si hiciera falta, porque convengamos que las personas que están, si bien no están yendo a los tribunales, están trabajando desde la casa, en casi todas las jurisdicciones, sacando cuestiones atrasadas o lo que fuere, pero se están haciendo cuestiones, y de hecho uno puede presentar escritos digitalmente. El hecho es que no se corren los plazos, con lo cual si hay algo que tenés un plazo que te vence en 5 días, no se cuenta. Y como te decía, hay cuestiones urgentes, como ser cuestiones de índole penal, cuando la libertad está en juego, las condiciones de un preso, o cuestiones de violencia familiar, asuntos de familia. Esas cuestiones bastante taxativas en la acordada de la Corte Suprema, ahí se posibilita la intervención. Y mismo el Colegio Público de Abogados, uno puede pedir un certificado para poder circular para atender a esos temas urgentes. O sea que, en realidad, si todo esto va para un poquito más largo, es de esperar que cuando se vuelva a la actividad normal haya mucha judicialización de muchos de estos conflictos, ¿no? Sí, totalmente. Es que hoy en día esto nos ha impactado en montones de relaciones contractuales, de toda índole, locaciones, para mi punto de vista, con proveedores, con servicios que no se están pudiendo utilizar y demás. Va a haber un montón de cuestiones relativas a lo que se denomina casos fortuitos, que en realidad tiene que ver más con la imprevisión, porque yo, en mi opinión personal, hay muchos que quieren asimilarlo a emergencias económicas, que es como las que siempre hemos vivido cada 10 años nosotros, pero esto es algo bastante excepcional, que no tiene algo donde vos puedas buscar algún tipo de precedente. Esto es algo que lo estamos haciendo camino al andar, ¿no es cierto? Claro, una tipología diferente es esto, ¿no? Exactamente. Yo lo veo más por el lado de una imprevisión, en el sentido de que las partes, siempre hablando de la buena fe, ¿no? Siempre va a haber una parte que va a querer aprovecharse de otra, pero dejando aislados esas cuestiones que pueden ocurrir, acá lo que va a suceder es que se van a tener que renegociar algunas cuestiones para tratar de mantener vivo el contrato y que ninguna de las partes salga perjudicada. Claro. Eso es lo que se tendría que buscar en un ámbito de buena fe. Bueno, para llegar a un cierre, Arturo, ¿tenés alguna pregunta? No, ya, como decíamos recién acá, el tema principal es que va a haber tantos cambios que realmente no se puede uno imaginar cuáles van a ser, y los conflictos van a ser muchos y de distinto orden, desde lo laboral hasta lo contractual. Es decir, es un nuevo mundo que va a formarse, que va a evolucionar de alguna manera impensada. Por lo menos esa es mi opinión. Totalmente. Comparto. Mira, yo... Hola. Se cortó la comunicación, se cortó. Hola. ¿Estás bueno, ahí? Igual, que se haya cortado, saludamos a Eduardo Boni, le agradecemos muchísimo su participación. Y Arturo, ¿vos cómo va a ser el mundo del trabajo después de esto? ¿Qué opinás? Mira, gran parte va a pretender seguir en su casa, ¿no? Por lo cual el home office va a ser una cosa más o menos, digamos, el ganador de esta situación. Porque algunos van a demostrar que se puede hacer de la casa y tendrán que, digamos, negociar con la empresa de seguir de esa manera. Algunos lo harán por obligación y por largo tiempo, pero algunos tendrán todos la comodidad, la conexión y la posibilidad familiar
de desarrollar la tarea, no es tan fácil. Yo tengo un ejemplo de un sobrino, ¿no? Él y su mujer son licenciados en comercio exterior, los dos trabajan en distintas compañías y tienen dos nenas, una de 7 y otra de 6 aproximadamente, en un departamento. ¿Te imaginás? Aunque se pongan cufias, se hagan todo lo posible, los auriculares, dice, es un infierno, Arturo, le dice. Pero como trabaja en comercio internacional y trabaja mucho con otros países porque representa a una importante empresa norteamericana y maneja el comercio internacional de toda América Latina, digamos, lo puede hacer en distintos horarios. Pero igualmente no es para todos la situación, ni en tiempo, ni lugar, ni en espacio. Claro, es un desafío a la organización y la convivencia. Porque realmente hay situaciones que son inéditas. Vos pensás que prácticamente llevamos 20 días en cuarentena y algunos más, como yo, por ejemplo, ¿no? Maestro de los hijos, porque los hijos también ahora trabajan online, o estudian online. O sea que el tema es bastante complicado, ¿no? Claro. Bueno, esperamos la comunicación de Nelson, ¿no? Sí. Que la verdad que Nelson Pérez Alonso, esperamos una... Hola, Eduardo. Sí, ¿qué tal? Perdón, se me cortó recién. Bueno. Ya estamos sobre el final. Mirá, aprovechamos para agradecerte muchísimo haber llamado y tu participación, y creo que, si Dios quiere, digamos, en pocas semanas, o muchas, no sabemos, vamos a volver a hablar con vos, porque se va a abrir un panorama que por lo menos para los abogados seguro va a haber mucho trabajo. Sin duda. Pero bueno, yo estaba diciendo justamente que creo que a pesar de que esto es una situación tremenda, con esta peste horrible que estamos sufriendo, a estos avances digitales creo que no hay vuelta atrás, ¿no es cierto? No, claro, por supuesto, claro, eso sí. Bueno, agradecemos. Gracias. Muchísimas gracias Arturo y Francisco, y bueno, que tengan unas felices Pascuas, ¿eh? Gracias, un abrazo, gracias igualmente para vos. Un abrazo. Chau. Gracias. Bueno, seguimos en este mundo de la comunicación con la intervención de Gerardo, que hace milagros desde ahí. Bueno, más canudo. Decime, vos me pedís la opinión a mí, ¿y vos cómo la ves, la opinión en el mundo después de esta peste? ¿Cómo lo ves? Contame. Bueno, yo creo que tenemos diferentes circunstancias. Seguramente en Europa va a haber consecuencias inclusive políticas, aparte de las económicas y las que van a estar sobre el mundo del trabajo. Va a aumentar muchísimo el trabajo a distancia. Yo creo que esta es una solución inclusive para el movimiento en las ciudades, pero después cómo va a ser el futuro, yo te diría sobre todo político, hoy es muy difícil saberlo. Es muy difícil. Vos sabés saberlo. Que yo desde mi casa trabajo el doble, porque me levanto a la mañana, directamente a las 8 de la mañana empiezo la tarea, y a veces ni me doy cuenta de la hora del almuerzo, y cuando llego a la tarde ni me doy cuenta la hora que es, y sigo trabajando mucho más, porque antes la interrupción del viaje de ida y de vuelta, bueno, si bien pesaba, porque bueno, los horarios de vuelta y demás, pero digamos siempre había una interrupción mental dedicándose a otra cosa mientras vas en el auto y escuchar un poco de música. Pero acá no, es continuo el tema. Entonces termino el día agotado realmente porque no sé hacer las pausas que debería hacerla con mayor frecuencia. Pero bueno, no es para todos, ni todos están preparados, digamos, para tener un equilibrio de desarrollo con la cuestión laboral, ¿no? Sí, va a haber que tener la fuerza de apagar los celulares. Hola. Está Nelson en el aire, Francisco. Magnífico. Hola Nelson, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, ¿Cómo vos estás, siempre con tus apabullantes técnicas de información que realmente a veces nos dejaste tecleando, decimos, ¿dónde estamos? Porque las noticias tuyas son orientadoras para los negocios. Te lo dejo en tu mano, Francisco, dale. Bueno, damos las buenas tardes a Nelson Pérez Alonso, presidente de Claves, que ya ha estado con nosotros. Y yo creo que la primera pregunta es, ¿cómo ves la situación, Nelson? La verdad que estoy muy preocupado, Francisco. Estoy muy preocupado conceptualmente. Yo creo que todos están preocupados por el tema de la salud, etcétera. Me parece que hay una intoxicación de información sideral del coronavirus, de una cantidad de cosas, pero me parece que
está desbalanceada la balanza con el tema de la salud, que obviamente no vamos a negar que es un tema importante, el tema de la mortalidad de este virus, etcétera, pero me parece que en los gobiernos y en general, el nacional, el provincial y el municipal, digamos, creo que no se está viendo el impacto que va a tener y que está teniendo en el tema económico, el tema de las restricciones de la movilidad, ¿no? Creo que, digamos, hay un planteo de la salud que me parece que es muy importante, pero creo que en otros países evolucionados y avanzados, teniendo todas las prevenciones en temas de salud, no han cortado la actividad económica y acá de alguna forma se está empezando a liberar, pero me parece que el gobierno se enamoró de la pandemia. Bueno, eso lo pusiste en las redes sociales y la verdad que es de alto impacto. ¿Vos ves que hay una reducción efectiva de stocks y de abastecimiento? Yo veo que hay un parate económico que no se cuenta en los medios, en las redes. A mí me parece insólito algunas imágenes que dicen que hay colas para pagar los servicios y los impuestos, cuando estoy absolutamente convencido que por lo menos la mitad de las empresas no pagaron los salarios del mes pasado. Claro. Además, toda la asistencia de nómina, que era de 350.000 millones de pesos entre emisión con rescate del IC y reducción de los encajes, no llegó a las empresas que tenía que llegar. Por eso, a mí me da la sensación de que los gobernantes tienen problemas en la implementación de las leyes, de los decretos, de las cosas que escriben y creen que la realidad funciona. Y a mí todos los anuncios que se hicieron me dio la sensación del comentario que en su momento un expresidente dijo: el que depositó dólares recibirá dólares, de la ley que se hizo de intangibilidad de los depósitos, que la gente que iba a cobrar los dólares, y la realidad es otra. Entonces, a mí me parece que los políticos tienen una desconexión con la realidad sideral, y yo creo que, como yo les mencioné el tema de Harari, un pensador muy importante en el mundo, estos fenómenos mundiales lo que incentivan es la vocación de control. O sea, yo creo que el gobierno, los municipios, etcétera, les encanta controlar a la gente, controlar la circulación, controlar esto, y la verdad que hay que ser consciente de que es un problema grave el virus y que la mortalidad es altísima, pero Japón no cortó la actividad. De hecho, Nelson, hay una pequeña comunicación que muchos pasó desapercibida, que desde el lunes no se pueden retirar dólares de las cuentas corrientes. No, pero a ver, yo digo, es un disparate. Si hay gente que tiene dólares y que quisiera vender sus dólares y lo tiene en una caja de seguridad, no puede retirarlo. Bueno, eso porque está cerrada la agencia. Bueno, ¿no? Pero por eso digo, a ver, Francisco, esto es literalmente un disparate. O sea, la mitad de las empresas no pagaron los sueldos o pagaron a cuentagotas, digamos, me incluyo dentro de esa categoría. Hay empresas, y estamos en Argentina, hay empresas que tienen dificultades y no me cabe la más mínima duda, y hay gerentes financieros de algunas compañías grandes que están aprovechando para pedalear al proveedor y colocar el dinero. Claro. Qué barbaridad, ¿eh? Entonces, a mí me parece que no hay conciencia de lo que se está cortando la actividad económica. A ver, y hay actividades, como digo siempre en esto, hay gente que sale ganando y gente que sale perdiendo, alguno va a salir neutro, pero a ver, el campo no para porque las plantas siguen creciendo, las vacas siguen engordando, entonces vos tenés una parte de la actividad que sigue. Hay algunas empresas que van a tener ganancias más extraordinarias, las ART, el riesgo laboral y la contingencia les bajó. Entonces yo quisiera que el gobierno salga a decir que las ART van a tener que bajar la alícuota, no sé, a un tercio. Sí, que la mínima es 3,76% y no tienen prácticamente en empresas paradas, no tienen siniestralidad. Pero si vos tenés que pagar las cargas sociales, le estás pagando la ART, es una locura. Excelente anotación la tuya, Nelson, ¿eh? No lo había pensado así.
Entonces digo, y además si tenemos una idea, el 44% del PBI de este país son servicios. Si se corta eso, y no estoy sumando el 30 o 40% de actividad económica informal, para no decir en negro porque queda mal. Claro. Y para no decir 50%. Por eso, pero entonces digo, a ver, me parece que no hay conciencia de lo que se está haciendo. ¿Y esto por qué pensás que es así? Porque lamentablemente las encuestas dan bien y porque queda bien que el gobierno te va a solucionar todo y los anuncios... Sí, no, porque ya está en horario de cierre, viene ya el otro programa. ¿Me escuchás, Francisco? Perfectamente, y Nelson también te escucha. Lamentablemente gracias, Nelson. De más tiempo, Nelson, la próxima vez con más tiempo, porque vos tenés información concreta que nos ayuda a orientar los negocios o algunas cosas como esta que estás mencionando que son de vital importancia. Cuando quieran Gracias, Nelson. Un abrazo grande, que anden bien. Gracias, nos despedimos entonces Nelson, para la... Felices Pascuas. Gracias, nos despedimos para el próximo jueves. Felices Pascuas, Arturo, felices Pascuas a la audiencia, y el próximo jueves estaremos en el teléfono. Dios mediante, así será. Un abrazo grande para todos y saludo a toda la audiencia. Aquí finaliza Italianos y sus negocios. Nos reencontraremos en 7 días a la misma hora para informarnos sobre proyectos y negocios de empresas ítalo-argentinas. Promueve la Cámara de Comercio Italiana en la República Argentina. Producción general, Arturo Curátola.